Bueno, bienvenidos a estas jornadas que espero que no nos estropee la segunda mesa del fútbol. Ojalá haya clara división de público para ambas cosas. Yo no me quiero defender. Y el Club Político Argentino ha tomado este tema, hace rato que veníamos conversando, porque nos preguntábamos, como ustedes han visto, si el consenso o la doctrina, como dice Roberto Gargarella, del nunca más del 83, era tan fuerte como creíamos. Cuando se llegó la democracia, el nunca más que sale de la investigación de la CONADEP, ¿qué nos estaba diciendo? A mí me parece que nunca más a los gobiernos militares, nunca más desaparición, asesinato, tortura, pérdida de la libertad por opiniones políticas diferentes o por ser adversarios de la política, nunca más la violencia como herramienta de la política. Es decir, estábamos, por lo menos una buena parte, diciéndole no a la violencia, no importaba de qué lugar viniera. Al punto que los dos decretos que ordenaron, uno el enjuiciamiento a la Junta Militar y el otro el enjuiciamiento a las cúpulas guerrilleras, vinieron juntos, uno detrás del otro y juntos al mismo tiempo que se establecía la CONADEP para investigar los crímenes de terrorismo de Estado. Bueno, ese consenso a mí me parece que se mantuvo durante un tiempo. De hecho, apareció ante hechos donde se necesitó señalar que había habido un ataque a la vigencia de los derechos humanos. Y yo siento que esto empezó a cambiar cuando se hizo una apropiación de los derechos humanos como una estrategia política de acumulación. Concretamente a partir del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina de Kirchner, que si bien restableció el enjuiciamiento a los responsables del terrorismo de Estado, al mismo tiempo fue creando una situación, y se lo permitieron, como para que organismos tradicionales, que respetados en su palabra, obviamente en su actuación, por la mayor parte de la sociedad, empezaron a formar parte de un proyecto político. Y entonces fuimos viendo cómo se fue degradando la visión de los derechos humanos desde algunos sectores, cómo se heroificó o se creó en héroes o se transformó en héroes o se quiso transformar en héroes aquellos que habían sido víctimas del terrorismo de Estado, pero que no necesariamente habían sido héroes, muchos de ellos combatientes. Y eso se ocultaba para levantar con un relato novedoso que no se ajustaba a todas las verdades, para levantar ante la juventud ese pasado que nosotros habíamos querido dejar atrás en el nunca más. No atrás olvidándolo, sino como algo ya donde se había establecido el acuerdo del 83. Yo creo que eso tomó su punto máximo el 24 de marzo, cuando se recordó esa fecha, el golpe del 76, donde ya directamente, sin que nadie dijera paren la mano, hubo un discurso donde se levantó la lucha armada o las organizaciones que habían estado por la lucha armada, también otras que eran revolucionarias y no habían optado por la lucha armada. Llegamos a un punto en que vimos que además se tergiversaba el tema de derechos humanos, se tratara de alguien amigo o enemigo. Es
Es decir, para el amigo, justicia, para el amigo, defensa de sus derechos, para el enemigo, sí justicia, solo para fastidiarlo, para ser parcial, o ni siquiera justicia. Y así se sucedieron casos donde la vara fue diferente. El caso Milani, donde se midió con distinta vara su responsabilidad y la de otros militares que podían haber estado incursos en las mismas o estaban condenados por las mismas actuaciones, o en el caso Nisman, de otra naturaleza, donde se lo desprestigiaba para no sentirse obligado a defender sus derechos. Esta situación fue creciendo y en la medida en que se levantaron voces para tratar de aportar la parte de verdad que creían que correspondía, empezó a haber una descalificación que impedía el debate, directamente palabras de insultos, rata, borracho, bueno, lo que fuere, y una imposibilidad, un bloqueo total de la discusión. Es decir, la verdad quedaba de un solo lado, no había forma de opinar de distinta manera, porque si no se estaba en contra de los derechos humanos, o se era un traidor a los derechos humanos. Se inventó o se aplicó la palabra negacionismo en ese caso, que viene desde la época del negacionismo del Holocausto, como todos sabemos, y encima desde el propio gobierno, del nuevo gobierno, del gobierno de Cambiemos, aparecen personajes que o tratan banalizando el tema de derechos humanos, o como en el caso de Gómez Centurión, también negando lo que ya fue probado en la justicia. Es decir, el tema de derechos humanos se puso en crisis para nosotros y por eso hoy convocamos y circunscribimos esta mesa a los derechos civiles y políticos porque son los fundamentales, no porque el club no tenga la visión, y lo ha demostrado en sus distintas reuniones, de que derechos humanos es también derechos sociales, económicos, culturales, etcétera. Pero nos pareció que había que volver a la fuente, que son los derechos civiles y políticos, los fundamentales, para discutir qué vamos a hacer, qué vamos a impulsar desde un lugar desde donde no hay poder, pero se puede influenciar en la opinión pública. Bueno, en este caso hemos invitado a acompañarnos a Roberto Gargarella. Él es doctor en Derecho, es profesor de Derecho Constitucional. Al doctor Ricardo Gil Lavedra, es abogado, fue juez en la Cámara Federal que llevó adelante el juicio a las juntas, fue diputado nacional y presidente del bloque como tal de la Unión Cívica Radical. Y Alejandro Katz, que dice que es ensayista y editor, nada más. Profesor no, también. Va. Puestas así las cosas, y en ese orden van a empezar a hablar 15 minutos cada uno, más o menos, y después comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran. Es el momento de discurrir sobre este tema. Roberto. Bueno, gracias. Estoy muy honrado de estar acá y me interesa hablar del tema, aunque entiendo que muchos de los que están aquí presentes tienen mucha más autoridad y conocimiento que yo para expresarse sobre la cuestión. Yo había escrito algún texto y participado en alguna conversación sobre el nunca más. Había puesto la idea como una ruptura del contrato del nunca más. Pero es una idea sobre la cual querría decir algo más, también porque digamos, seguí pensando después de eso y no tengo ideas definitivas sobre el tema. Así que sugiero algunas ideas, algunos desarrollos a partir de ese punto de partida sobre si ha habido, como entiendo que ha habido, una ruptura de ese contrato. Sobre qué es lo que había.
Bueno, creo que eso, lo ocurrido en la dictadura fue como el gran trauma que sigue marcando la vida política argentina. Y como en cualquier sociedad o en la vida personal de cada uno, la presencia de esos grandes traumas, digamos, bueno, se quedan allí como puntos fuertes con los cuales uno sigue dialogando toda la vida. Y ese trauma sigue estando ahí. Y en su momento, digamos, eso lo que permitió la desgracia fue, bueno, reunir a partes habitualmente divididas, separadas, en un consenso. Y acá empieza el problema porque es, digamos, cuál era la dimensión, la profundidad de ese consenso y era consenso sobre qué. Pero en todo caso, digamos, durante mucho tiempo hubo ese acuerdo de que había ciertos principios, convicciones compartidas, que entiendo, digamos, uno lo puede poner en una forma difusa en principio, pero obviamente tenía un núcleo duro vinculado con los peores rasgos de lo que había hecho la dictadura, y uno supongo que tenía la esperanza de que ese núcleo duro, digamos, se expandía. Digamos, el núcleo duro incluía, bueno, las vejaciones, las violaciones masivas de derechos, la tortura, la persecución de disidentes, etcétera. Un acuerdo, si se quiere, vaporoso, pero que tenía esa pretensión, yo diría, por un lado, expansiva y ese carácter, digamos, universal, o esa apelación universal, y que estaba por encima de divisiones habituales en la sociedad. Este segundo punto es importante porque la Argentina, digamos, y tampoco es novedad para la mayoría de los que están acá, tiene una historia, como la mayoría de los países latinoamericanos, de radicales divisiones que recorrieron, yo diría, toda la vida, digamos, de Argentina como país independiente, que, digamos, en su momento, en esos años, digamos, entre los 55 y los 70 y pico, digamos, Portantiero había ejemplificado o teorizado con la idea de este empate social que se daba en distintos niveles, digamos, sociales, culturales, económicos. Y creo que esa idea, aun cuando uno podría decir la dictadura terminó rompiendo el empate, todo eso yo lo suscribiría, pero en todo caso la idea del empate lo que reflejaba es la presencia durante décadas, y yo diría permanece, más allá de si el empate ha permanecido o no, o de qué modo, digamos, el partido quedó equilibrado después de la dictadura, o desequilibrado. Pero lo que sí se mostraba es que teníamos o predominaban en la vida pública argentina lecturas muy contrastantes sobre una mayoría de temas, digamos, lecturas encontradas, divisiones, y que esas divisiones, bueno, de acuerdo al momento político, de acuerdo a la coyuntura, podían expresarse más pacíficamente o más violentamente, digamos. Pero en todo caso, digamos, el consenso de nunca más, el acuerdo del nunca más o el contrato del nunca más, lo que fue extraordinario es que permitió, digamos, que esas grandes divisiones que arrastra históricamente la Argentina, bueno, tuvieran un punto de acuerdo común, algún punto de acuerdo común muy importante. Y entonces, ahí hubo algo extraordinario, digamos, vinculado con ese trauma extraordinario también. Entonces, por eso algo muy importante pasó, no solo en la desgracia, sino también en la posibilidad de ese acuerdo. Pero bueno, desde entonces a hoy, digamos, desde la aparición inclusive del libro del Nunca Más hasta hoy, hay un montón de piezas sobre la mesa que a mí me cuesta interpretar qué es lo que significan y qué es lo que nos dicen sobre el estatus de ese acuerdo. Pero menciono algunas de esas piezas y la idea es que uno puede hacer el ejercicio de ver de qué modo se pueden, digamos, en ese rompecabezas, poner juntos las piezas. O sea, qué es lo que hace consistentes a esas piezas. Menciono, digamos, algunos de los hechos que también los mencionaba Graciela. Bueno, desde la aparición del Nunca Más a el acuerdo que fue extraordinario,
en Argentina, a diferencia de lo que era, por ejemplo, la situación en Chile respecto de la necesidad del juzgamiento, digamos, una visión que era absolutamente compartida por la sociedad, las afirmaciones de la política de derechos humanos, de juzgamientos, de los juicios, digamos, también que arrastraron a, diría, las grandes mayorías argentinas, una disputa por mantener abierta, digamos, y mantener vivos a los juicios luego de las leyes de punto final y evidencia de vida. O sea, que hay una trayectoria desde los años de Alfonsín que mostraban la vitalidad de ese consenso, de ese acuerdo, pese a las coyunturas de las leyes o los cambios que podía haber en el momento. Más recientemente, que es donde aparecen algunas de las piezas que yo querría poner sobre la mesa y que son problemáticas, me enseñaría rápidamente, digamos, el respaldo muy generalizado, la reacción común que hubo frente a lo que fue la muerte de Costec y Santillán, la muerte de Mariano Ferreira, creo que también, digamos, mostró una posición muy unánime. Y luego muchas de las piezas que mencionaba Graciela, en donde ya se veía que, bueno, el rompecabezas no podía seguir encajando, digamos, del modo en que lo habíamos concebido. Lo que fue la tragedia, la masacre de Once, la desaparición de Julio López, la muerte de Nisman, el nombramiento de Milani, la aparición de Proyecto X, la misma idea de bueno, cómo evolucionaron las marchas del 24, cómo se procesó, digamos, la violencia más recientemente en el caso de Venezuela, y eso, digamos, todos estos últimos elementos sugieren que lo que antes era acuerdo, ahora era otra vez la evidencia de la ruptura. Pero hay otros elementos y que habría que ver cómo encajan, que es la reacción ahora en parte acordada, en parte dividida frente al caso Maldonado, la reacción popular frente al 2x1, las disputas que hubo en torno a la cifra de 30.000 desaparecidos, el caso de Gómez Centurión que mencionaba Graciela, etc. Entonces, bueno, para mí un ejercicio importante es ver, digamos, qué lectura nos permite encajar esas piezas, o sea, cuál es el estatus actual de la situación. Algunas cosas que yo sugeriría para tratar de poner las piezas en orden. Creo que que esas piezas, digamos, cuando tratamos de evaluar qué es lo que tenemos enfrente, nos muestra que algo ha cambiado. Algo ha cambiado sin duda porque en parte el trauma era un trauma que también tiene que ver con una generación, que es la de todos los que estamos aquí, pero que, digamos, hay mucha gente, digamos, nueva que no vivió el tipo de traumas que vivimos nosotros, de distinto modo también. Entonces, ahí había un cambio que tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, generacionales. Creo que también, digamos, lo que dicen esos nuevos elementos que han ido apareciendo, las divisiones sobre aquellos puntos que uno podía asumir que teníamos acuerdo, yo creo que sugieren que ya no tiene la política del nunca más y el contrato del nunca más, digamos, no tiene ese carácter y esa posibilidad de universalidad que pensamos que tenía, que tiene que ver con un acuerdo más estrecho. Entonces, esto también para mí es un punto importante, que es acerca de la dimensión. Me parece que, por un lado, en cuanto a la dimensión, digamos, en la visión más optimista, y en esto, por eso, siguiendo la conversación con Graciela, la versión más optimista, lo que casos como Costec y Santillán, Mariano Ferreira sugerían, es que el acuerdo del nunca más tenía un nivel, si se quiere, de abstracción y de universalidad interesante, mucho más potente, porque lo que decía no era simplemente que estábamos en contra de la tortura aplicada por la dictadura del 76, sino que estábamos en contra del uso arbitrario del poder estatal, estábamos en contra del uso, digamos, discrecional de la violencia, estábamos en contra de la persecución de disidentes. Eso es lo que parecían sugerir, pero no, yo creo que cuando acomodamos estas piezas o queremos darle sentido, qué es lo que significan estos nuevos eventos, yo creo que no, que lo que muestran es que a lo mejor leímos mal o nos ilusionamos indebidamente respecto de
lo que pareció que significaba, y que a lo mejor en un momento lo significó, o al menos interpelaba ese tipo de ideas que nos interesaba que estuvieran retomadas por el acuerdo del Nunca Más. Y me parece que hoy el reconocimiento es que eso que estaba por encima de todos nosotros y que frente a las divisiones, el empate, etcétera, uno podía decir era el punto que nos unía a todos por encima, bueno, no, eso quedó ya dentro del campo de disputa, entonces no está por encima de las disputas, sino que forma parte del campo de las disputas. Me parece que quedó muy vinculado, digamos, el tema de derechos humanos que tiene el linaje, digamos, del Nunca Más, con una parte de la sociedad. Creo que, bueno, digamos, uno lo puede decir políticamente, vincularlo con el kirchnerismo, pero yo creo que merece dársele un carácter más amplio, pero en todo caso creo que ha quedado muy vinculado en parte al poder de imposición y en parte al poder de veto de un grupo. Entonces, ya no es, otra vez, un acuerdo que estaba por encima de las divisiones que recorren toda la historia argentina, sino que es un tipo de compromisos que han quedado más vinculados con una parte de la sociedad que otra, que tiene poder de veto, en el sentido de que yo creo que tiene la capacidad de movilizar en torno a las preocupaciones de derechos humanos una parte de la sociedad que otra parte de la sociedad tiene dificultades para hacerlo. Pero en todo caso, digamos, el punto es que salió de ser ese acuerdo más abstracto por encima de todos a formar parte del campo de juego, del campo de disputa y estar vinculado a un sector de la sociedad. ¿Se ha estabilizado este nuevo, digamos, estatus del Nunca Más, estatus, si se quiere, degradado, este estatus reducido, este estatus, la dimensión más estrecha? Yo creo que tiene cierta fuerza de estabilidad. Y en ese sentido, digamos, ya cerrando, una cosa que diría es que, pero estos son esbozos e intuiciones. Yo creo que lo que a mí me preocupó, lo que a mí me angustió en el tratar de leer estas piezas, digamos, cuando iban apareciendo, es que lo que uno pudo asumir en su momento, en cuanto que había ciertos anticuerpos sociales que todos compartíamos y que iban a provocar que frente a ciertas acciones, digamos, todos estuviéramos juntos diciendo eso no, bueno, esos anticuerpos no están. Creo que están muy vinculados, insisto, a un sector de la sociedad que parece tener la opinión, el punto de reposo en la discusión, pero en todo caso, la mala noticia es que esos anticuerpos que anunciaba, que prometía la mejor versión, la versión más fuerte, la versión más universalista, el Nunca Más, esos anticuerpos no están. Esto es, otra vez, digamos, y yo creo que hace muchos años, y los años del kirchnerismo fueron muy pródigos en eso, digamos, lo que vimos es que era terreno fértil, el terreno público, político existente en la Argentina en los últimos años, para esa, si se quiere, uso partidario digamos, faccional de los derechos humanos, pero en lo que más me interesa, más que la disputa kirchnerismo, antikirchnerismo, en la que yo me sentí muy involucrado y dolorosamente involucrado, es que uno encontraba, digamos, que había discursos habilitantes al tipo de violaciones que pensábamos que estaban, digamos, de las que estábamos blindados gracias a ese acuerdo del Nunca Más. Esto es, no sé, como anécdota, pero muchos de los colegas que yo apreciaba, que eran colegas militantes convencidos, uno entendía, del CELS, de repente pasaban a trabajar en el Ministerio de Seguridad y a avalar en sus prácticas, en sus decisiones, en sus escritos, digamos, el tipo de persecuciones que habíamos estado denunciando juntos años atrás. Entonces, eso, y, digamos, o el discurso, digamos, justificatorio sobre las muertes una detrás de otra que iban apareciendo en Venezuela, digamos, eso también era para mí completamente inconcebible. Y bueno, es como leerlo eso. Bueno, es eso, es como que vuelve a estar desde hace años, pero no lo quiero vincular a una facción política, pero digamos, obviamente que está todo recorrido por la política partidaria, pero
pero vuelve a estar habilitado en el discurso justificatorio y autojustificatorio de personas y grupos, bueno, la posibilidad de prácticas que el acuerdo, el contrato, el nunca más, nos había generado la ilusión de que habían quedado fuera de la posibilidad de Argentina. Entonces, yo creo que no, eso ya no está, ese acuerdo ya no está, esos anticuerpos no están, el discurso justificatorio está ahí, y en un sentido, bueno, volvemos a una situación, no creo que en absoluto que la historia haya pasado en vano, pero sí volvemos a una situación de degradada normalidad como la que es propia, digamos, en muchas otras sociedades. Bueno, Cataluña hoy mismo, digamos, o sea, esto de que no poder ver la violencia del otro lado, justificar la violencia que es violencia cercana a uno, el tipo de poder justificar el tipo de persecuciones que se dan en Ecuador contra los que opinaban en contra del correísmo en su momento. Ese tipo de cosas que uno pensaba que ese acuerdo de pretensión universal en un momento, digamos, había blindado. No, eso no está. El último punto que diría es este. Yo creo que, por un lado, digamos, cómo proteger o cómo pensar o cómo cuidar los derechos humanos a futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que uno necesita de actitudes y necesita de instituciones. Instituciones de distinto tipo. A mí me interesa pensar más en las que conozco más, que tienen que ver con las instituciones del derecho, pero por supuesto también tienen que ver con instituciones de la economía, etc. Pero diría dos cosas y termino. Una es que lo dicho hasta acá marca que una de las patas importantes, crucialísimas, para asegurar la defensa de los derechos humanos hacia el futuro, que tiene que ver con la cuestión motivacional, actitudinal, no está. Digamos, está quebrado y en ese sentido no está. No es poco lo que hay, pero digamos, no está lo importante que pensamos o deseamos o nos ilusionamos con que podía estar. Eso yo no lo veo más. Ese es el punto actitudinal y es crucial para que las instituciones luego puedan encarnar y funcionar de un cierto modo. Entonces, la ausencia de eso yo creo que es grave, es una nota grave en cuanto al futuro. Institucionalmente, digamos, lo último que diría es que a mí me interesó las cosas que escribí y trabajé en los últimos tiempos, insistir sobre una idea más vinculada con el derecho, que es que hemos puesto reiteradamente, sobre todo la gente más directa o indirectamente vinculada con el derecho, una extraordinaria energía en el lugar equivocado, que es en llenar nuestros textos y nuestras normas de declaraciones de derechos progresistas, cosa que no está mal, y si a mí me preguntan, ¿tienen que estar explicitadas en el derecho o no? Yo diría enfáticamente que tienen que estar explicitadas, pero las constituciones, para decirlo así, tienen dos partes, una relacionada con las declaraciones de los derechos y otra relacionada con lo que yo llamo la sala de máquinas de la Constitución, la organización del poder, la división de poderes, el presidente, etc. Y me parece que seguimos fallando, todos, digamos, los vinculados con el derecho y más allá, en poner una extraordinaria atención, una enorme energía en qué derechos tener, cómo hacerlos judicialmente válidos, cómo empujarlos, y perdiendo completamente de vista que la posibilidad de aplicar ciertos derechos requiere de una organización de poder de cierto tipo. El poder concentrado nunca es un buen camino para el enforcement, para la aplicación de los derechos. Entonces, me parece que seguimos cerrando en Argentina, y yo diría en la mayoría de los países de Latinoamérica, sino todos, seguimos poniendo el foco en un lugar equivocado. Entonces, eso, creo que la protección de derechos a futuro requiere, por un lado, repensar el modo en que hemos estado concibiendo los arreglos institucionales, creo que hemos estado poniendo la atención en el lugar equivocado, y por otro lado requieren como mínimo, digamos, una cuestión actitudinal, y eso hoy forma más parte del problema que de la solución. Entonces, nada, ese es para mí un panorama posible dentro de un territorio que creo que eso, que es difícil para cualquiera para asir, y yo le he puesto como mucho pensamiento, pero tengo todavía muchas dudas sobre, digamos, cuál es el estatus. Para mí esta es una posible descripción del estado de cosas actualmente vigente en la materia. Pero bueno, es una sugerencia para discutirlo después. Gracias. Gracias, Roberto. Ricardo. Bueno, gracias, Graciela. Buenas tardes a todos. Para mí también es un enorme placer poder compartir esta mesa con Graciela, con Roberto y con Alejandro.
A ver, voy a hacer algunos breves comentarios y esperando a ver que el debate sea fructífero en una cuestión en la cual creo que, como todos ustedes, tengo más dudas que certezas, más preocupaciones que claridad sobre el rumbo a seguir. Por cierto, yo creo que todos podemos estar contestes en que la recuperación democrática argentina se asentó sobre un problema grave en materia de derechos humanos y de ahí surgieron ciertas convergencias, ciertas coincidencias, que las podemos llamar genéricamente, como se la dice, el acuerdo del nunca más. Ahora, ¿en qué consistía este acuerdo del nunca más? ¿Cuáles eran estas coincidencias? ¿Cuál era el contenido concreto de estas? Y yo creo que podemos, según de quién se trate, trazar muchas alternativas diferentes. Sin duda vamos a coincidir que hay un núcleo duro, un núcleo básico con el nunca más. Nunca más a la dictadura, nunca más a las violaciones a derechos humanos, y de ahí se pueden desprender muchos colorarios, como decía recién Roberto. Nunca más a la violencia política, nunca más a la tortura, aceptar la tolerancia, en fin, todas cuestiones que tienen que ver con la convivencia democrática y que emergen de ese pacto básico. Ahora, me parece útil porque creo que una de las claves para poder entender lo ocurrido es tratar de recrear el contexto en el cual nació este acuerdo y que tiene que ver probablemente con los dramas irresueltos de la Argentina, ¿no? Que es esta dichosa violencia de la década del 70. Por cierto, cuando la democracia se recuperó, como ustedes saben, los militares en ese momento no estaban dispuestos a recibir ningún tipo de reprimenda, al contrario. Todos los militares pensaban de que lo que merecían eran honores porque ellos habían posibilitado la democracia a raíz de haber podido suprimir la violencia terrorista de la década del 70. De otra parte, las víctimas, organizaciones de derechos humanos, las consignas de ese momento, y aunque hoy en día estremece pensarlo, bueno, era aparición con vida. La recuperación democrática trajo incluso la ilusión en muchos de los familiares, bueno, de que sus hijos, sus familiares estaban en algún lado. El primer reclamo que se le hacía a las autoridades civiles es que se los dieran, porque estaba esa fantasía de que estaban todos recluidos en cárceles en el interior, en lugares, obviamente, el no poder haber obtenido los cuerpos, bueno, hacía de que todas estas fantasías pudieran ser alentadas. Es decir, entre los premios y la aparición con vida, en cuestiones que parecían absolutamente indisolubles. Y la sociedad también, yo creo que gran parte de la sociedad, bueno, creía el discurso militar, es decir, de que se había eliminado el terrorismo, de que se había habido algunos excesos que habían podido ser superados, pero que sin duda habíamos salido de un problema mayor. Y como ustedes saben, lo que hizo en ese momento el gobierno, lo que hizo en ese momento Alfonsín, fue una solución no simple, yo diría que fue una solución bastante sofisticada. Y digo sofisticada porque trató de componer todas las piezas sueltas de este tremendo drama. Por un lado, obviamente, tomó una decisión inédita, que es la posibilidad de enjuiciar a los máximos responsables, ¿no? Mucha verdad, tratar de esclarecer lo sucedido y llevar adelante el juicio hacia las juntas militares. Pero a la vez, como recordaba Graciela, esto muchas veces se deja de lado, simultáneamente también inició la persecución penal a los máximos responsables de la violencia terrorista. Y son dos decretos consecutivos, el 157 y el 158.
en el cual en uno como comandante en jefe ordena el enjuiciamiento a través del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y en el otro instruye al Procurador General para que inicie la persecución, no me acuerdo, son 6 o 7 líderes máximos en ese momento del terrorismo, a Firmenich, a Vaca Narvaja, a Perdía, a Gorrerán Merlo. Por cierto, en el caso del enjuiciamiento a los militares, la estrategia de Alfonsín también fue sofisticada. Alfonsín pensaba, por lo menos en su idea inicial, de que los militares, para poder autodepurarse, que ellos mismos eligieran a los responsables. En consecuencia, tratando de superar uno de los problemas jurídicos que había en ese momento, que era la existencia de un Consejo Supremo y que se invocaba de que esto violaba la garantía del juez natural, dijo, bueno, que el propio Consejo Supremo elija quiénes son los responsables con control civil. Y, por supuesto, dejando sin efecto la ley de autoamnistía de los militares. Fíjense que en ese momento también la solución más fácil y más ortodoxa, de acuerdo a una visión literal del derecho positivo, hubiera sido aplicar el artículo 2 del Código Penal, como se pensaba, diciendo había una amnistía dictada por los militares. Bueno, lamentablemente el artículo 2 del Código Penal dice que si tuvo vigencia debe ser aplicable y esto significaba no abrir ningún enjuiciamiento. Pero no, el gobierno democrático anuló esta amnistía y llevó adelante los juicios porque, por fortuna, en el trámite también que tiene la dinámica democrática, el Congreso sustituyó, en el caso del control a través de una apelación, la posibilidad de un abocamiento por parte de los tribunales. Si no, seguramente hubiera sido muy difícil llevar adelante la estrategia inicial. Ahora bien, vuelvo a esto. ¿Qué pasó en el juicio y cómo se vincula esto con el pasado? Los militares o los enjuiciados utilizaron como defensa el tratar de demostrar de que las agrupaciones terroristas eran muy graves. Presentaron innumerables cantidades de pruebas, porque esto es algo que muchas veces no se advierte. En el juicio, por supuesto, que fue por lo que había ocurrido por la represión ilegal, pero también se incorporó como prueba una enorme cantidad de evidencias que aportaron todos los comandantes acerca del fenómeno terrorista. Bueno, y lo cierto es que lo probaron. Al decir que lo probaron, es decir, ellos probaron las características que tuvo el fenómeno, que todos la conocemos. Estamos en la década del 70 o que empezó en el 60, en el contexto de las guerras revolucionarias, la organización de las distintas grupos armados que había, la FAL, la FAP, los montoneros, SERP, un montón, la cantidad de gente que la componía, los reglamentos. Muchas veces se pierde de vista la cantidad de reglamentos, códigos que había acerca de la organización, funcionamiento, la cuestión de los armamentos. Y obviamente, en todos estos documentos, el objetivo era la toma del poder. Y hay, acompañadas también al proceso, muchísimas pruebas y evidencias acerca de la cantidad de hechos, que la verdad es tremenda. Se acreditaron cerca de 5.000 y pico atentados con bombas. Homicidios, discrepan en la cifra, pero no son menos de 700, de los cuales casi el 30% son civiles. Periodistas, empresarios. Hay cerca de 1.500 secuestros, 20 copamientos a localidades, 30 y pico copamientos a comisarías o intentos de copamiento a cuarteles militares. Bueno, en fin, lo que todos conocemos. Por supuesto, esta prueba, que fue admitida de modo generoso, era en la práctica irrelevante. Y digo irrelevante porque aún admitiendo la gravedad de todo lo ocurrido a través de esta lucha armada, no hay ni una sola disposición, ni el derecho interno, ni el derecho internacional, que pueda justificar, disculpar
o excusar a las salvajadas que cometieron. Secuestrar a personas inermes, mantenerlas en forma clandestina en condiciones inhumanas, torturarlas para sacarles información y luego asesinarlas. Repito, no hay norma del derecho de la guerra, interno o externo, que pueda ni siquiera disminuir la responsabilidad por crímenes de esta naturaleza. Por lo tanto, toda esta prueba que se hizo en el juicio fue irrelevante porque no excusaba la responsabilidad por los crímenes cometidos. Pero ¿por qué me detengo en esto? Porque una sentencia en un juicio penal, bueno, obviamente declara la culpabilidad o la inocencia de un imputado. Pero en el caso de los juicios a los comandantes, me parece que esa sentencia no solamente expresó la condena de un individuo, sino también que las sentencias comunican la repulsa moral de una sociedad frente a determinados episodios. Y me parece que la sentencia cobró, y sobre todo por el valor escenográfico que tiene un juicio oral que fue seguido con tanta atención por toda la sociedad, bueno, significó una repulsa muy fuerte, bueno, no solamente hacia la dictadura, no solamente a la atrocidad de los crímenes cometidos, sino también a la violencia en general. Se condenó, porque se pasó en el juicio, tanto acciones de violencia de los grupos armados como las salvajadas luego que cometieron los militares. Es decir, yo creo también que inicialmente, en ese consenso tácito que se fue formando, estaba condenada la violencia como forma de acción política. Es decir, lo que estábamos tan habituados de que la acción política fuera sucedida por la violencia de la acción directa, a mí me parece que esa recuperación democrática la condenó. La condenó como ponerle un punto final, un basta a todo ese derramamiento de sangre que sufrimos los argentinos. Y me parece que esto constituyó también una piedra fundamental. El gran acierto, la intuición que tuvo en ese momento Alfonsín, fue que esto le permitió a la joven democracia comenzar a edificarse sobre un cimiento que era el Estado de Derecho. Y este Estado de Derecho reposa obviamente sobre el disfrute, el goce y la garantía de los derechos humanos. Este me parece que fue el núcleo de ese momento y que, por supuesto, todos nosotros lo hicimos mirar con esperanza el futuro. Sin embargo, bueno, ¿qué fue ocurriendo después? Por supuesto que vinieron muchas alternativas, el gobierno de Alfonsín tuvo 3 alzamientos militares, se dictaron las leyes de obediencia debida y punto final. Yo creo que en ese momento la necesidad de llevar adelante los juicios no formaba parte de este consenso, sino que viene después, porque la sociedad, obviamente, con la protesta de organismos y de muchos, lo aceptó como una amarga necesidad. Vinieron los indultos posteriores de Menem, pero algo no había quedado saldado, algo había quedado ahí pendiente. Y en la década del 90, cuando vino esa expansión extraordinaria del derecho internacional de los derechos humanos, por un lado, la acción de los organismos que nunca cejaron en su petición, en sus postulados de justicia, consiguieron que en un momento dado se reabriera o se pudieran reabrir los enjuiciamientos. Y yo creo que el gobierno de los Kirchner percibieron este sentimiento y bienvenido sea la reapertura. Pero también, y lo decía también Roberto y también Graciela, la utilización facciosa del tema de los derechos humanos dio lugar a cierta tergiversación de esta visión, yo diría, más conglobante del fenómeno. Porque la tolerancia, la indulgencia y luego, lisa y llanamente, la reivindicación de la violencia del 70, bueno, fue horadando este acuerdo porque era inconsecuente. Es decir,
cuando se llega a reivindicar la lucha armada, como se ha hecho en muchas de las manifestaciones del 24 de marzo, bueno, esto le está pegando al corazón, al nudo básico de que la violencia política está desterrada. Hay algo no funciona. La tentativa de apropiación también del curso de derechos humanos para una facción e incluso tratar de mirar de modo sesgado todo lo ocurrido, bueno, fue desacomodando las cosas. Bueno, y yo no diría que se ha roto totalmente el consenso en la materia, no lo creo, pero sí que ha tenido una fisura y está sujeto a tensiones. Los ejemplos que daba recién Roberto, bueno, hacen de que este consenso básico en alguna de sus facetas, no en las duras, pero en alguna de sus facetas, bueno, se encuentra hoy en día, yo diría, sujeto a tensiones. Y esto tiene que ver con lo que me parece que es la asignatura todavía neurálgica. No hemos conseguido todavía tener una visión colectiva, una visión omnicomprensiva de todo lo ocurrido en la Argentina en las décadas del 60 y del 70, y luego, obviamente, luego en la represión. Ha faltado una visión más completa de la historia a la luz de los mismos principios que decimos defender. Los derechos humanos son por categoría, son indisponibles, imprescriptibles, universales. Y en consecuencia, la vida es la vida y la integridad personal es la integridad personal. Y esto no es susceptible de distintos puntos de vista según cuál sea el criterio político que se sustenta. Bueno, entonces para terminar, me parece que hay por delante un camino muy importante para recorrer. Lamentablemente me parece que la actual administración no es que sea indiferente, pero no la veo sentir o vibrar al calor de la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Y creo que la democracia argentina necesita recuperar el valor fundante que tiene los derechos humanos. No puede haber Estado si no existen derechos humanos. El Estado está precisamente para preservarlos, para garantizarlos. Y no puede haber visiones discordantes acerca del papel de esos derechos humanos. Por lo tanto, el desafío, yo creo que para el presente, bueno, es volver a recuperar esas banderas, volver a recuperar esa cultura democrática basada en el respeto a los derechos humanos para todos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Alejandro. Bueno, muchas gracias, por supuesto, al club por la invitación, a ustedes por estar aquí esta tarde. Si Roberto decía que en esta sala hay gente que sabe más de este tema, imaginen lo que puedo decir yo, sentado al lado de Graciela, de Ricardo, de Roberto, así que nada, lo siento. Yo no estoy muy seguro de estar de acuerdo con las notas que tomé. Ahora estoy más en desacuerdo después de haber escuchado a los que me antecedieron, y si no estoy equivocado soy redundante, así que todo está un poco complicado. ¿Qué fueron los derechos humanos en la recuperación de la democracia argentina? Fueron a la vez, en mi opinión, una argamasa, un cemento y un perímetro, un límite o una frontera. En tanto cemento permitieron unir lo roto, a las víctimas con quienes no lo eran, a la sociedad con una cierta idea de justicia y de reparación, a la política entre sus partes divididas, a los exiliados con quienes habían permanecido en el país. Permitieron reconstruir una comunidad después del crimen de la dictadura. En tanto perímetro, frontera, límite, definieron la zona que sería habitada por quienes se reconocieron como iguales. Pero iguales no entre sí, sino en relación con ese otro terrible que quedaba del lado de afuera. Iguales por diferencia con los perpetradores o con aquellos que intentaron exculparlos o justificarlos.
ese ser iguales en el perímetro simbólico delimitado por los derechos humanos fue a la vez la dación de ciudadanía de la nueva democracia. Solo quienes se reconocieron en ese espacio fundado en el doble concepto de cemento y perímetro adquirieron el carácter de ciudadanos en la nueva comunidad. Quisiera poder decir que también los derechos humanos sirvieron para unir el pasado con el futuro, el pasado con lo que sería, con lo porvenir, con lo imaginado, pero no creo que esto haya sido así. Más bien pienso que esa idea estuvo dirigida al pasado y no al futuro, que nunca se nos ocurrió preguntarnos de qué modo esa idea podría producir alguna variedad particular de futuro. La principal preocupación respecto del futuro de los derechos humanos consistió en que no repitieran el pasado, consistió en que el pasado no se produjera nunca más. Es cierto que la exigencia de no repetición era a la vez un imperativo y una imposibilidad en la época, y de allí su gran importancia, era lo que no podía ocurrir y había que hacer que ocurriera. Nunca más era entonces los principios y la política, era lo normativo y lo performativo. De allí su vigor y de allí también la trascendencia de la enunciación misma de ese desideratum. Pero si, como creo, esa fue también la clave de fundación de la democracia, es decir, el modo de designar el territorio que asignaba ciudadanía o privaba de ella, la indiferencia respecto del futuro explica, a mi entender, en parte la fragilidad de la democracia presente. Porque sin duda el nunca más era el modo de alejarse del pasado, de alejar el pasado, pero no ponía condiciones para robustecer la ciudadanía en el futuro. Es posible que la idea misma de derechos humanos no sea una buena forma de pensar el futuro. Como señala Samuel Moyn, quizás los derechos humanos son probablemente la última utopía en un mundo que se ha quedado sin utopías. Como todas las utopías, finalmente son antipolíticas, es decir, tienen serias dificultades para producir realmente transformaciones creativas. Y pienso que aquí radica una de las paradojas de nuestra democracia. El pacto fundacional, el pacto de los derechos humanos, propició la creación de una ciudadanía moralmente exigente, moralmente más exigente, propició la creación de una ciudadanía moralmente exigente, pero políticamente débil, políticamente complaciente. Así hay una posible explicación de la deriva de una comunidad que, reconstruida sobre la premisa de los derechos humanos, no ha visto obstáculos durante estos 35 años a la producción creciente de una desigualdad y de una exclusión que destruye la misma idea de ciudadanía que debería ser fundante de la comunidad. Es decir, aquel pacto original quizás explique el modo en el que hemos destruido por la vía política aquello que moralmente quisimos proteger. Hasta aquí llego. Sí, ahora sí. Es que fue abrupto, Alejandro, nos dejó... Muchas gracias por las exposiciones, muy sugerentes todas, y me indujeron a hacer esta reflexión y pregunta. Si este desgaste, no sé si es la palabra, quiebre, flojeza en el consenso, no sé cómo que puede estar atravesando hoy ese acuerdo fundacional, si no se debe de alguna manera a que
también bueno, a lo que pasó en el kirchnerismo, de algún modo, se convirtió en bandera política, se convirtió en uso ideológico, y en consecuencia se convirtió en facción y no en universal. Y la pregunta que yo me hago es, en materia de derechos humanos, ¿está todo hecho o está todo por hacerse? Digo, lo terrible que ocurrió durante la dictadura significó lo que pasó en la Argentina como reparación jurídica, como trauma que llevamos todavía y como desafío de construcción. Es decir, quizás si no se ha avanzado, si no se avanza en materia de derechos humanos, se retrocede. Esta es una reflexión que me hago, una pregunta que hago. Y en ese sentido veo un límite en referenciarlos solo en lo que es central, que es el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a las ideas, a expresarlas, a desplazarse en libertad. Esto que es sustancial, 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 núcleo absoluto, tiene luego formas reales en la vida social. Y entonces ya no es el Estado el que persigue a los ciudadanos, aunque pueda haber excesos policiales, falta de preparación, de eso trata la segunda mesa, sino que también hay realidades sociales que impiden que haya total libertad, derecho a la vida plena. Y ahí es donde, desde la doctrina de los derechos humanos, quizás con el enorme bagaje y fuerza que tiene, falta un despliegue, un desarrollo, para ir al encuentro de los problemas que está padeciendo un tercio de la sociedad, que no solo sufre limitaciones económicas, sufre limitaciones de todo tipo, incluso de violencia. Bueno, esto es lo que quería aportar. Guillermo, pasás por favor a... Ah, no, ahí, al señor, acá. Sí, me dice que me presente. Bueno, Enrique Bianchi. ¿Cómo? Enrique Bianchi. Roberto... Enrique, cierto, perdóname, Enrique. Me conoce. La pregunta va dirigida sobre todo a Roberto. Si te interpreté bien, llegué cuando habías ya comenzado, decías que los anticuerpos contra la violencia que nacían de ese contrato casi fundacional del nunca más, estaban desapareciendo. Lo que significa que si estaban desapareciendo, en ciertos sectores de la sociedad estaba naciendo nuevamente una justificación de cierto tipo de violencia. La pregunta que te hago es la siguiente: si vos compartís o no esto que voy a decir ahora. Yo creo que esta desaparición de los anticuerpos contra la violencia, o dicho de otra manera, este renacimiento de la justificación de la violencia política se da no de manera homogénea en toda la sociedad, sino de manera muy asimétrica. ¿Qué quiero decir? Yo no veo que haya este renacimiento de la justificación de la violencia que aparezca en aquellos sectores, vamos a decirlo claramente, que más o menos simpatizaron con el proceso como representante del ejercicio de una violencia, por así decir, contrarrevolucionaria. Me parece que en esos sectores, vamos a caer en el esquematismo de derecha, no se da este renacimiento de la justificación de la violencia. Siguen, y es muy bueno que así sea, muy avergonzados con lo que fue el proceso. En cambio, donde me parece que se advierte el renacimiento de la justificación de la violencia, es en aquellos sectores que hoy son, digamos, los herederos, los que se conectan ideológicamente con aquella juventud maravillosa que empuñó las armas para conseguir una sociedad más justa. Dicho esto con cierta ironía. Ironía que quiero ejercer, por ejemplo, respecto de Martín Caparrós, que en un reportaje, creo que en El País, él está radicado en España, a la pregunta, pero ¿cómo? Usted dice, le dice el periodista, que en la sociedad esa de
de los 60 había mucho menos injusticia. Sí, dice, lo reconozco, el porcentaje de los pobres así, no pobres, digamos, de los, ¿cómo se dice en las clasificaciones estas? Los que no, claro, de los indigentes, de los pobres, de pobreza absoluta, era solo un 3%. Pero bueno, dijo en una frase que me parece patética, nosotros nos rebelamos, empuñamos las armas porque no queríamos un capitalismo simpático, queríamos el socialismo. Bueno, estas declaraciones que yo a título personal no vacilo en calificar de patéticas, pero que me confirman en lo que ya en mi carácter de persona que se acerca a los 80 años tengo como convencimiento absoluto, y es que aquella sociedad era muchísimo menos injusta que esta. Entonces, la pregunta es esta, Roberto, ¿vos también ves como yo que este renacimiento de la justificación de la violencia es asimétrico y se da, por así decir, en algunos sectores de la izquierda? ¿Vas a responder ahora? No, juntemos, ¿no? ¿Juntamos? Bueno, muy bien. Entonces, Marta Llanarte, perdón. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por las intervenciones. Graciela mencionó que iba a hacer referencia específicamente a los derechos civiles y políticos porque el debate consideraba estos derechos fundamentales sin desconocer, por supuesto, la existencia de otros derechos humanos. Yo creo que ha llegado el momento de incorporar a los derechos civiles, políticos y a los otros que mencionaste, pero fundamentalmente a estos en relación al debate, el derecho de acceso a la información, porque es un derecho humano, es un derecho que ha sido reconocido como tal en un fallo en el año 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un derecho que tiene valor intrínseco, por supuesto, pero también es un derecho instrumental, porque permite el ejercicio de otros derechos. Yo les pregunto a ustedes si no creen que estaríamos estancando el debate, mordiéndonos la cola ya, si a esto no le agregamos la posibilidad de conocer más cosas sobre el pasado, que solo en este momento lo podríamos hacer ejerciendo el derecho de acceso a la información. ¿Cuál es el problema? La ciudadanía no sabe que se trata de un derecho humano. Los informes de Naciones Unidas sobre desarrollo humano en Argentina muestran que un mínimo porcentaje asocia el derecho de acceso a la información con la democracia. Ese mínimo porcentaje no pasa del 2%. No pasa del 2%. Difícilmente, como la cultura de la transparencia está directamente proporcionalmente ligada a la cultura cívica, de la cual el acceso a la información es un componente imprescindible. Roberto decía, ¿cómo encajar las piezas de Nisman, Maldonado, 11? Ricardo decía, sería necesario una nueva visión. Si decimos visión, estamos hablando hacia el futuro. Yo creo que nada de esto sería posible, y me gustaría conocer la opinión de ustedes, si no trabajamos sobre cantidad de puntos oscuros que existen aún y que solo pueden conocerse a través del ejercicio del derecho humano de acceso a la información. Daniel Pérez. Al lado tuyo. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer y celebrar el raconto que se ha hecho de la situación de los derechos humanos desde el momento inicial
desde la CONADEP y el Nunca Más, pero a ese panorama que se ha planteado, creo que faltaría agregarle algunas cantidad de hechos que a partir de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia y su transformación de usurero y colaborador de la dictadura en Río Gallegos a campeón de los derechos humanos como presidente, transformación que fue motorizada por los ex montoneros, comenzó un proceso de adulteración de los hechos, de adulteración de la verdad histórica, que en su momento, por ejemplo, sorprendió mucho a Todorov cuando llegó al Parque de la Memoria y a la ESMA, donde leyó que la Argentina era un país ejemplar en relación con la búsqueda de memoria, verdad y justicia, pero que a pesar de esa afirmación no había ninguna referencia en esos lugares a lo que mencionaba Gil Lavedra, toda la campaña de terroristas que puntualizaba Todorov también, de secuestros, asesinatos, de empresarios, de burócratas sindicales, de políticos de derecha, por el solo hecho de serlos. Como dato, por ejemplo, hubo 58 empresarios asesinados. Y esto nos lleva a que esos asesinatos, gran parte de la población, participantes, muchos o simpatizantes de los grupos armados, eran profusamente celebrados, porque cautivados por el influjo de la Revolución Cubana, la epopeya romántica de los puñados de hombres que hacen la gloriosa revolución y que prometen transformar el mundo, crear el paraíso largamente prometido por el socialismo, a pesar de eso, Todorov recuerda que esos hechos no habían sido borrados de la historia, habían sido suprimidos. Y no solo habían sido suprimidos, sino que después, con las investigaciones de Ceferino Reato, Tata Joffre y otros, reparamos en el hecho de que se habían incorporado falsificaciones. Así como se cuestionó el párrafo inicial y se lo demonizó el párrafo inicial de Nunca Más, Daniel. En coherencia con eso, se incorporaron los nombres de caídos en combate como víctimas de la dictadura, incluso de muchos combatientes que habían caído en los años anteriores. Y para cerrar, quiero decir que hoy me gustó mucho una nota de Luis Alberto Romero que hace eco de todos estos temas y hace una propuesta basada justamente en la necesidad de establecer los hechos, que no son opinables. Después se pueden llegar las interpretaciones, dicen con toda justicia, pero primero hay que establecer los hechos. Y entonces yo anoto esas omisiones y creo que es lo que deberíamos ahondar. Gracias. Pasale, por favor, a Enrique, que está a tu izquierda y ahí atrás. Ahí está. Enrique Groisman. Yo me voy a permitir introducir una duda acerca de la interpretación que parece ser compartida generalmente, en el sentido de que hubo un consenso
y que ese consenso se está rompiendo o se rompió. Yo dudo de que haya habido un consenso. En primer lugar, me permito recordar que el candidato presidencial, Luder, dijo que había que aceptar la amnistía. De modo que, ¿cómo podemos pensar que estábamos partiendo de un consenso? El partido que fue derrotado en las elecciones votó de acuerdo con esa propuesta de Luder. Posteriormente, los indultos de Menem tampoco despertaron una reacción muy importante. Estas son dudas, no son afirmaciones, pero me parece útil, si vamos a tratar de interpretar lo que ocurre, no partir de admitir un hecho que puede ser dudoso, cuestionable. Yo recuerdo en conversaciones con Alfonsín durante la dictadura que Alfonsín dijo: el problema de los derechos humanos no es un clamor general en la sociedad, pero debo asumirlo por un imperativo ético. Y esto lo dijo en 1981, 80, quizá 81. Y ejerció ese imperativo ético hasta los límites que le permitía la situación. Permítanme introducir un hecho anecdótico, pero elocuente para reforzar la interpretación que propicio. Siendo yo rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, 1997, descubrí una placa en recordación de los estudiantes desaparecidos. En el acto, yo dije que esa placa no implicaba un reconocimiento de lo que pudieron o no haber hecho, sino que era la reivindicación de la vida y el ejemplo de gente que se había comprometido por un ideal, pero que no se sabía qué hechos pudieron haber cometido porque nunca habían sido juzgados. Y una persona cuyo nombre no recuerdo, pero que participaba del acto, dijo que sí importaba, que él reivindicaba lo que sí habían hecho, negándoles a esos pobres muchachos y muchachas el derecho a la justicia. Él decidía que habían hecho algo que estaba bien y que había que reivindicarlo. Esto también ya hace muchos años implicaba una ruptura de lo que se supone que pudo haber sido un consenso. Nada más. Gracias, Enrique. Guillermo Rosenburser. Está para atrás. Tíralo para atrás. Eso. Gracias a los expositores por abrir el debate, que está siendo muy rico. Me quiero referir en tono de conjetura y de pregunta a el tema de la temporalidad, digamos, que ha cruzado las tres intervenciones de distinta manera. Roberto mencionó, bueno, puede haber sido el olvido de las nuevas generaciones lo que provocó la pérdida del consenso. Yo tiendo a pensar más bien que fue la influencia de los que se quedaron aferrados al pasado lo que ha motivado la reaparición, digamos, de la confusión respecto a los derechos humanos, como se planteó. Me parece que en principio, por mi experiencia con los jóvenes, con estudiantes, con mis hijas, etcétera,
había en general una propensión contraria, digamos, a reivindicar la importancia del fin de la violencia, por lo menos en una parte mayoritaria de la juventud. Bueno, esa es una primera reflexión que me gustaría saber qué pensás al respecto, Roberto, y los demás. Bueno. Lo segundo, también vinculado a la temporalidad y corto, es con respecto a pensar hacia adelante, digamos, ¿no es cierto? Me parece que, modestamente, digamos, para pensar hacia adelante hay que poner o sería bueno poner el eje en la cuestión de la ciudadanía, digamos, los derechos humanos y la ciudadanía. Y en ese sentido, me parece que hay que pensar la cuestión de cómo enfrentar la desigualdad, la falta de movilidad social y la exclusión. Me parece que son fenómenos que limitan el acceso a la ciudadanía que inicialmente, según Alejandro, estuvo basada en pertenecer o no pertenecer al conjunto de quienes defendían el nunca más. Y en relación a esto, y para terminar, tengo la sensación de que también por un tema de quedarnos fijados en el pasado, pusimos mucho énfasis en la condena a los responsables individuales, digamos, del terrorismo de Estado, cosa que me parece bien, digamos, pero en términos de la energía relativa que dedicamos a las distintas cuestiones, no se puso suficiente énfasis, me parece, en la ejemplaridad de lo que pasó, en explicar por qué eso era repugnante, por qué eso no podía tolerarse hacia adelante, independientemente de quién fuera el que violaba los derechos humanos. Y en ese sentido me parece que hay una especie de tensión entre verdad y justicia que se sesgó tal vez excesivamente al tema de la justicia. Gracias. A ver, acá tenemos solo 3 personas que preguntaron o esbozaron una pregunta. ¿Alguno de ustedes quiere contestar? Esperamos hasta el final. ¿Qué hacemos? Lo escuché a Enrique y Groisman y estuve a punto de tacharme, pero después lo pensé bien y resolví mantener mi comentario, que en realidad tiene que ver con cosas, no solo con lo que dijo él o Willy, sino creo que lo que dijeron los 3 y también Bianchi. Y tengo algunos desacuerdos, pero a ver, a mí me parece que sí se puede hablar, en eso difiero con el inteligente comentario de Groisman, sí se puede hablar, me parece, de un consenso. ¿Pero por qué? Porque el consenso del 83, ¿pero por qué? Porque un consenso es un consenso político, un consenso que tiene que ver con una voluntad política, en alguna medida con cierta violencia de lo político, pero violencia no en el sentido, digamos, de las armas, sino del uso de la fuerza, de la imposición, sino de que la política es capaz de arrastrar, la política es capaz de generar un aparente consenso que no es aparente, pero que engloba a gente por derecha y por izquierda, para decirlo, digamos, que de una manera u otra se ve llevada a eso y que, bueno, o ve las cosas con indiferencia o con silencio. Entonces, a mí no me cabe duda, yo era un militante en los 80, era un sociólogo en los 80, hacía política, y todo, yo sé perfectamente con quiénes discutía en los 80, y el tema de la violencia no estaba cerrado. Y como no estaba cerrado el tema de la violencia, no estaba cerrado la cuestión democrática y no estaba cerrada la cuestión de la república. Y eso tiene que ver con la sala de máquinas de la feliz expresión de Gargarella, ¿no? Entonces, esos temas nunca estuvieron cerrados. Siempre hubo sectores que, de una forma u otra, se mantenían dentro de ese consenso, que era un consenso eficaz, pero no en el sentido ingenuo de la palabra, de decir, bueno, tenemos un consenso completo, sí, estamos todos de acuerdo. No, no estamos. Y del otro lado, tampoco. Yo no veo tanta vergüenza, como dice el otro Enrique, ¿no?
en esos sectores hubo siempre parte de esos sectores que estarían perfectamente dispuestos, no a una masacre como la del 76, pero sí a que el Estado, bueno, tenga más mano dura y si tiene que meter preso, meta sin contemplaciones, reprimir indiscriminadamente, como uno castiga a los chicos que se pelean, no va a andar preguntando, a ver qué pasó aquí, cuál tiene razón, cuál no, castigue, no, todos a la cama. Indiscriminadamente. Bueno, esa disposición es una disposición civil que está en la Argentina, como creo que en todas las sociedades del mundo. Entonces, hay un consenso. Yo creo que ese consenso no se destruyó, pero me parece que no podemos olvidar de que ese consenso está en una relación muy tensa, por un lado porque eso, violencia nunca más, sí, perfecto, digámoslo, pero es ingenuo, porque sabemos que en el subsuelo del Estado está la violencia, y va a estar siempre en el subsuelo del Estado la violencia. Y entonces, eso por un lado, y en relación al Estado, y por el otro lado en relación a los ciudadanos, que realmente hay una dosis de decir, ¿no? Un consenso constitucional. Sabemos que sí, podemos hablar de un consenso constitucional, afortunadamente, pero sabemos que hay muchos ciudadanos que no tienen una idea clara o que no les importaría, ¿no es cierto? Entonces, me parece que el tema, no, digamos, eso que inventan los K, va al encuentro de gente que estuvo esperando durante muchos años y de repente se encuentra con la maravilla de que desde la presidencia se los convoca, pero estaban, no es que Kirchner los creó, ¿no? Y eso podría suceder por derecha también, afortunadamente no está sucediendo. Se dice que este gobierno, y yo estoy de acuerdo, es flojo de papeles en materia de derechos humanos. Puede ser, pero por lo menos ese tipo de convocatorias se cuida bastante de hacerlas. Es decir, porque si las hace va a tener una respuesta. Allá, por favor, a la cuarta fila, a la punta. Decí tu nombre, por favor. Sí, mi nombre es Daniel Escarfó. Yo voy a ser muy breve porque también, como decía Palermo, muchas de las cosas ya las taché porque las han venido diciendo, pero tienen que ver con las últimas palabras de Alejandro Katz, que tampoco estoy muy seguro de si lo que digo es así, pero me hicieron pensar si yo no estoy equivocado con respecto a pensar exactamente de manera opuesta como terminaste vos, que es decir que tuvimos una condena moral de lo ocurrido y no tuvimos una construcción política. A mí, en relación con algunas de las cosas que se están diciendo acá, me parece que tuvimos una condena política y no tuvimos una construcción moral. Y que no hemos invertido en construcción moral de nuestro país. Y que no es un problema además de la última dictadura, es un problema que viene de atrás en la Argentina, que hay pensadores que se dedicaron con celo, entre ellos Martínez Estrada, a pensar esa cuestión y que siempre lo hemos tomado muy superficialmente, ¿no? Y de hecho, además, tampoco sorprende que vuelvan a surgir estas grietas ahora con respecto a estos temas, a este supuesto acuerdo que para mí, insisto, era político y no moral. Basta con ver cómo se educó a los chicos, los manuales con los cuales se ha educado a los chicos en los últimos 12 años a ese respecto. De valores no se podía hablar, de moral no se podía hablar, pero literalmente yo he participado en discusiones porque esos son temas de la derecha, porque la moral es siempre la moral del poder. Entonces, que no nos sorprenda, más allá de las cosas que se han dicho aquí, sobre si efectivamente se jugaba el juego de la democracia no creyendo en ella porque habían salido derrotados y porque no podían plantearse estos temas, no sorprenda aquí además que las generaciones jóvenes, que son las que más me preocupan, más allá de nosotros, que siempre más me sorprenden en estos encuentros, hay muy pocos jóvenes, han sido educadas durante los últimos 12 años con manuales de construcción de ciudadanía que excluyen por completo la cuestión ética y moral. Nada de eso. Eso me parece de enorme preocupación, porque creo que el problema es de construcción moral y no de construcción política. Pero por otra parte esto lleva a la difícil y antiquísima relación entre política y moral y lo mal que se han llevado históricamente, ¿no?
Eso. Gracias. Isidoro, por favor, todo corrido por acá. Gracias. Gracias. Le pregunto a Roberto, ¿qué opina que puede hacer la parte de la sociedad que no está con el proyecto político, que se apropió, intentó apropiarse de los derechos humanos para que, digamos, vuelva a tener mayor vigencia, mayor fuerza el tema del nunca más? Es decir, si se puede rehacer de alguna forma la norma o la ley implícita que surgió de hablar del nunca más. Entonces, ¿qué puede ser la sociedad que no esté implicada en ese proyecto político? Y al Gilavedra le quería preguntar por qué Alfonsín no decidió juzgar a los jóvenes que fueron terroristas, por lo menos hasta el momento que se dio el golpe de Estado del 24 de marzo. Bueno, Sergio Bufano. También brevemente. La pregunta es también relacionada con lo que dijo Roberto del pacto fundante del nunca más. Si no creéis que existía ya un germen en ese pacto fundante, un germen, una enfermedad pequeña, pero que existía. En primer lugar, recordemos que el 40% de la sociedad votó a favor de la amnistía. Pueden algunos no estar de acuerdo con que todos, ese 40% representaba a favor de la amnistía, pero el hecho es que el 40% estaba claro, votó a favor de la amnistía. Y segundo, y ahí va la pregunta, si no estaba ya el germen en ese pacto fundante. Si no me equivoco, fueron invitados a la CONADEP 4 legisladores del peronismo, 3 me corrige Graciela, que se negaron a participar. Ahí yo veo un germen, ahí veo el inicio de lo que después se va a transformar en una bola de nieve que cuestiona esa cosa del pacto fundante, cuestiona. Es una manera de decir ese pacto fundante del que vos hablabas, Roberto. Bueno, estoy anotada yo, pero reglamentariamente. Sí, reglamentariamente. Bueno, lo más rápido que pueda. Enrique Bianchi. Yo no veo que demasiados militares, más allá de alguno que se me acercó personalmente y que no estuvo involucrado para nada con la lucha en ese momento, esté avergonzado. Es más, Astiz... perdón. Listo, entonces. Astiz terminó reivindicándose poco todo lo que he hecho, ¿no es cierto? Bueno, voy a mirar eso. Los indultos de Menem provocaron una reacción, y es más, un sector del peronismo rompió con Menem en ese momento, un sector de acá de Capital, entre Germán Abdala, Chacho Álvarez y demás. Era un sector chico, les dijeron se van a ir a comer, se van con sándwich de anchoas al desierto, pero se fueron al desierto. Y cuando Alfonsín en 1981 dice lo que vos repetías, Enrique, en realidad él ya estaba desde antes trabajando en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sin ningún rédito político, es decir, era una convicción, y era una convicción moral, ética, como aquellos que estaban y que no estaban directamente afectados, como éramos nosotros, que estábamos obligados, porque bueno, éramos los padres, vamos. En cuanto a la voluntad de la gente, es verdad que al principio la gente votó Sergio como votó, ya lo vimos. Yo tuve oportunidad, ya la Corte definiendo sobre la sentencia final, de hablar en el Senado con Verón Garay, y él tenía sobre la mesa una encuesta que la vi.
el 90 y tantos % pedía justicia. Y el 0,2 pena de muerte, con lo cual yo lo encajaría ya en otro lugar, ¿no? Pero, ¿qué había pasado? La eficacia de la investigación de la CORADEP, el juicio a las juntas, había demostrado que en realidad había una razón, porque hasta entonces había predominado, y hasta antes de Malvinas, por algo será. En algo habrán estado. Eso predominaba. Y esto es así. Bueno, el tema de... Yo estoy también convencida, igual que vos, Luis, que el tema de los derechos humanos, y que todavía tenemos un largo trabajo, tiene que ver con la construcción de ciudadanía. Básicamente construcción de ciudadanía, y eso debería empezar desde la escuela. Pero ahora, vos, Luis. Bueno, en realidad llegué un poco tarde porque ya se dijo lo que yo pensaba decir, que se refiere a la cuestión del consenso. También me pregunto si realmente hubo un acuerdo, hubo un consenso, o fue una mayoría, y una mayoría circunstancial, quizás. Los hechos posteriores, pienso en la tablada, pienso en los carapintadas, pienso en lo que pasó después con Julio López, Costequi Santillán, o sea, tantos episodios que se han repetido. Entonces, yo me pregunto desde el punto de vista social, o sea, se mantuvo una mayoría, pero yo me pregunto desde el punto de vista social, ¿es convicción o circunstancias? Entonces, yo me vuelvo a preguntar, si cambiaran las circunstancias, pensando, por ejemplo, en este fenómeno durante el kirchnerismo, frente a determinadas circunstancias no emerge un pensamiento que es un pensamiento silenciado por esa imposición de una mayoría social. Entonces a mí me hace ruido un poco este enfoque según el cual habría una época dorada del consenso del nunca más y ahora estuviéramos viendo una época negra. Yo más bien imagino, o lo hago como pregunta, no soy quién, pero como pregunta, no sé si más que época dorada y época negra, si no es un consenso en construcción y en un equilibrio inestable permanente sobre el que se trabaja cotidianamente. Eso. Hugo Besetti, después Aníbal Guevara, después Cacho y cerramos ahí, ¿eh? Bueno, a mí me parece importante recuperar una perspectiva de largo alcance. Alguien hablaba aquí de la temporalidad. No voy a volver sobre el tema del consenso, pero en todo caso, habría que ver cuál era la profundidad, sobre todo en términos políticos, ¿no? Y ahí me refiero, cuando me refiero a político, me refiero a las organizaciones y a los partidos, ¿no? Porque ahí hay un problema, y esta es un poco una pregunta también a los juristas, ¿no? Como ven la relación entre la ley, sobre todo la ley que se puso en escena y que efectivamente construyó muy fuertemente una representación de la justicia en la sociedad, y el arraigo de esa promesa que la escena de la ley de alguna manera ponía de manifiesto en los partidos políticos. Y ahí sí es interesante ver, no solo del lado del peronismo, que ya se dijo, digamos, donde el tema no tenía ningún arraigo, también en el caso del radicalismo, porque Alfonsín construye su propuesta con un núcleo de juristas que son más bien externos al partido. Su partido tradicionalmente era un partido negociador y no sé hasta qué punto, más allá de lo extraordinario de esa coyuntura, eso caló en ese partido, ¿no? Yo digo, pienso una operación, una operación discursiva, si se quiere, como el discurso del Parque Norte, que hoy se lee como un poema político, porque eso no interpeló a nadie, no produjo demasiado efecto, y ahí la idea del derecho y de los derechos humanos aparecía muy fuertemente asociada a la idea de una construcción que debía hacerse en los partidos, en el Estado, en la sociedad. Entonces, ahí hay un problema de largo alcance, ¿no?
y recupero ya que Roberto recordaba Portantino en el empate. En realidad, Portantino pasa del empate a la hegemonía, y de la hegemonía a lo que construye en ese artículo con Emilio de Hípola, que se llama el pacto democrático. Pero en realidad del pacto democrático no se ha ocupado nadie. De lo que sí se ha ocupado es la hegemonía. Hemos visto diversos proyectos hegemónicos, básicamente en el peronismo, aunque en realidad hay que decir que en ese primer periodo de radicalismo no dejó de surgir, por lo menos en algunos, la idea del tercer movimiento histórico. Y no sé si ahora no estamos viendo los esbozos de lo que sería un nuevo proyecto hegemónico, no sé, ¿no? Quiero decir, ahora es evidente que ahí no hay, digo, no se puede pensar en consensos en términos de derechos que se separen de pactos más fundamentales respecto de la organización política, el sistema, en fin, las sociedades y el orden deseado. Entonces me parece que ahí hay un punto que interroga muy fuertemente a la política, y es cierto que los derechos humanos no entraron en los partidos, y ese es un poco el hecho de que fueron los organismos los que digamos, después por supuesto apareció el proceso, en fin, sobre acá se insiste en lo que el kirchnerismo hizo en la cooptación, pero previamente a eso eran los partidos, eran los organismos los que tenían la voz. Y en los partidos, incluso en el Partido Radical, no había tampoco una voz muy fuerte que retomara un proyecto integral, digamos, propositivo, realizador de los derechos humanos. Pasale a Aníbal Guevara atrás tuyo y a la derecha. Gracias. Se vuelve un poco retórica la pregunta, porque en realidad me voy a tener que ir después de hacerla, pero se habla del Estado de Derecho y de la República y del juicio de las juntas como fundacional del Estado de Derecho, y nosotros, o la organización o los hijos y nietos de los imputados en las causas de lesa humanidad, nos hemos enfrentado a una ausencia de Estado de Derecho en algún punto. Con prisiones preventivas excedidas más allá del tiempo, con condenas sin prueba objetiva en los casos, con desatención médica y algunas otras violaciones a los derechos humanos puntualmente ejercidas desde el Estado y en particular desde el Poder Judicial. En respuesta a Guillermo Lisi, que decía que ya no se violentan los derechos humanos desde el Estado, nuestra experiencia lamentablemente es otra. Es que estos derechos humanos sí se violentan desde el Estado con una legitimidad social muy grande basada en la visión negativa respecto de nuestros padres, sean quienes fueran, en lo individual y en lo particular, sino como lo son en cuanto a lo que representan como uniforme. Y me preguntaba también respecto de esta visión colectiva que no conseguida, cuánto influye esta manera de resolver desde lo judicial directamente, que obviamente en la tensión de verdad y justicia termina comprometiendo por lo menos parte de la verdad o la parte de algunos de la verdad, en este caso de los imputados, y esta persecución indiscriminada indiscriminada respecto al accionar, a la forma de accionar, al nivel de jerarquía en el pasado, no contribuye también en contra de conseguir un consenso respecto de lo ocurrido. Las preguntas iban respecto a esas cosas. ¿Qué pasa con el Estado de Derecho en una sociedad que no le importa mucho el Estado de Derecho en realidad? O por lo menos no hay una gran... No somos muy rígidos con respecto de eso. Gracias. Cacho Loterstein. ¿Le pasás, por favor, a Aníbal acá adelante? Gracias. Y sos el último, cierra y... Sí. Bueno, acá se ha mencionado el artículo de Luis Alberto Romero, con el cual estamos charlando. Quiero dar algunos datos desde el punto de vista de los historiadores. Yo creo que el 90% de los jóvenes historiadores que hoy empiezan a trabajan en historia reciente y incorporan una visión de la historia reciente sumamente particular y que realmente en algunos casos ya nos ha llegado a aterrorizar. El último ejemplo que quiero dar, simplemente con esto sí, me llama un amigo mío
dice, su hijo va a una escuela confesional en la provincia de Buenos Aires, está en 6º grado, ¿no? Y le pedí ayuda de acuerdo al manual. El manual me lo tuvo que mandar, sacar la foto y mandarlo, porque yo no lo creía. El manual era todo un relato, era referente al 24 de marzo, y todo un relato de lo que fue, y la pregunta que había que contestar era: explique cómo la represión, terrible represión ejercida, era la consecuencia inevitable de la política neoliberal que había aplicado el proceso militar a través de Martínez de Oz. Eso se usa hoy en un colegio de cura, en Quilmes, y es el manual que se usa porque, no sé, porque se compra, y el 90% de los manuales son así. Entonces, la única reflexión, le mandé un mail a Graciela, que durante la reunión de Interescuelas, bueno, se dijo que en las investigaciones de historia reciente que no le tenemos que dar armas al enemigo. Y el enemigo somos lo que pensamos, como Romero, de que hay que contar la verdad de lo que pasó. Y que después lo interpretaremos de la manera que lo interpretaremos, pero empecemos contando la verdad. Bueno, nada más que eso. Gracias. ¿Alguno de ustedes quiere contestar? Las preguntas quedaron hechas, se cerró la intervención del público. Bueno, hagamos una ronda rápida. No, en parte creo que el objetivo está cumplido de que pensamos colectivamente sobre un punto, o sea que no es la pretensión de cerrar ni responder a todos. No, algunas ideas... Una, a ver, sobre lo que decía Enrique, yo no hablaría de que es asimétrico y que una parte de la sociedad justifica la violencia. Para mí el problema tenía que ver con, más allá de la justificación de la violencia, que eso se da, pero es justificar prácticas que uno podía haber entendido que ese consenso del nunca más fulminaba, digamos, qué sé yo, por ejemplo, lo que fue Proyecto X, a lo mejor no era violencia directa, pero la idea de que el Estado puede involucrarse en el espionaje. Entonces, lo que creo que ha estado pasando es que la evaluación pasó a ser ya no desde un punto de vista de imparcialidad, de universal, sino si eso conviene o no a mi facción política. Y entonces, lo que antes podíamos condenar colectivamente, todos, desde cualquier concepción política, porque era lo que identificábamos con lo que había hecho la dictadura y asumíamos que estaba mal y que eso... bueno, entonces pasó a ser, digamos, retomado faccionalmente y entonces es, lo condeno o no lo condeno. Por ejemplo, el espionaje, dependiendo si lo hace o, digamos, se beneficia, se perjudica a alguien de mi facción política. Entonces, ese para mí es el problema y ahí es asimétrico, bueno, un poco como decía también Tito, yo creo que sí que claramente, no sé, el kirchnerismo ayudó a promover esa visión faccionalizada, pero digamos, me parece que trasciende largamente el kirchnerismo y en otras partes de la sociedad hay otro tipo de violencia que se justifican, etcétera, que también son problemáticas. Al respecto, una cuestión que se había mencionado sobre el... preguntaba Guillermo sobre el origen de la ruptura del consenso. Y ese... Bueno, no, por supuesto, yo no lo reduciría a, bueno, las jóvenes generaciones se olvidaron. No, creo que hay toda una construcción. En cuanto a los jóvenes, sí lo que diría es que quienes no vivieron el trauma, por supuesto que no tienen el tipo de profundidad, digamos, en el sentimiento que los que hemos pasado por ese trauma tenemos. Entonces ahí sí hay una diferencia. Pero luego ha habido mucha construcción. Yo creo que un punto crucial en la construcción fue lo que se hablaba como la cooptación, digamos, la cooptación de los organismos. Yo recuerdo cuando Ede Bonafini dijo algo que muchos de nosotros nos conmovió, que fue que no iba a aceptar las indemnizaciones en la época del menemismo porque eso implicaba, digamos, vender el alma, entregarse y demás,
porque, digamos, aceptar dinero del Estado implicaba pasar a ser dependiente. Y bueno, cuando ella luego pasa a recibir dinero del Estado, bueno, yo creo que eso ahí simbólicamente pasó algo importante, digamos, y en eso hubo una responsabilidad directa del kirchnerismo, y eso fue especialmente problemático, pero también entiendo que es una construcción que trasciende al kirchnerismo y que en todo caso el kirchnerismo, digamos, en su momento promovió. Contra lo que decía Sergio Bufano, no, yo no tengo esta inclinación a pensar que más allá de lo que fue la posición del Partido Justicialista y de Luder en ese momento, y de que, digamos, primero eso, yo no identificaría al 40% con gente que votó la amnistía, digamos. No, creo que el consenso, digamos, fue extendido. Todas las cifras que uno conocía eran muy unánimes, como no eran unánimes en otros países de América Latina, en cuanto a el deseo de justicia, el deseo de que se llevaran adelante los juicios de un modo u otro, pero, digamos, eso creo que era compartido y era profundo. Y con eso me quedo. De todos modos, retomo y me parece bien la pregunta que hacía Enrique Groisman acerca de si efectivamente ese consenso lo tenemos que dar por supuesto, digamos. Eso es lo que a mí me interesa cuestionar. Yo lo veo como un supuesto, pero no me parece obvio. Entiendo que es así, entiendo que tenemos razones para pensar que más allá de una votación, más allá de dos votaciones, nos sentimos identificados mayoritariamente, ampliamente con digamos, lo que representó el Nunca Más. Bueno, luego eso, empezamos a diferir respecto de qué es lo que significaba, en qué estábamos de acuerdo, pero lo que fue la CONADEP, lo que fueron los juicios, lo que fue el informe Nunca Más, digamos, creo que representó un punto de acuerdo que tuvo además ese carácter excepcional, dado que estaba por encima de una sociedad básicamente dividida y tradicionalmente dividida. Entonces, yo creo que ahí hubo algo importantísimo, pero otra vez, digamos, no lo doy como un hecho obvio y me interesa que, digamos, si hay evidencias que nos ayuden a decir, no, en realidad esto nada que ver, es una ridiculez. Pero creo que, digamos, para mí era el punto de partida, me parece que había ahí algo importante. Y alguna cosa más y termino. Una es sobre este gobierno, digamos, que es, efectivamente, digamos, algo dijo Ricardo, algo dijeron después, también dijo Tito. Yo creo que debe subrayarse el problema que es esa distancia que muestra el gobierno y en particular el presidente con la cuestión de los derechos humanos. Cuando preguntaban, por ejemplo, qué hacer a futuro y demás, bueno, yo creo que es un problema. En este momento como que se ha faccionalizado esta idea particular de derechos humanos, que obviamente es una idea muy restrictiva, que está vinculada básicamente con lo que ocurrió en la dictadura, pero digamos, el hecho de que esa parte del discurso de los derechos humanos, que es una parte súper esencial en la vida política argentina actual, haya quedado faccionalizado, es un problema y no contribuye. Es entendible, digamos, por qué el presidente actual no, digamos, tiene cierta antipatía por la cuestión o muestra cierta distancia. Es entendible, pero sin embargo, se trata de una fibra tan importante digamos, en la comunidad, digamos, que el dejar eso a la deriva, el dejar eso fuera de su gobierno, el dejar eso como fuera de los compromisos esenciales, yo creo que forma parte de un problema serio y para mí es de las notas más preocupantes del actual gobierno. Entonces, uno puede decir, bueno, celebro de que no promueva otras violencias o de que no haga una reivindicación de los 70, como se hacía. Bueno, muy bien, pero digamos, perder de vista que eso que a pesar de las divisiones, distancias, digamos, la causa de los derechos humanos es una causa que debe ser una causa común, que es importante, que marcó la historia, que está en la fibra, en la sangre de todos nosotros y demás. Dejar que eso sea ese barco que se va a la deriva y que se va alejando y está todo bien, así se calman las cosas. No, así no se calman, digamos. Ahí perdemos algo demasiado importante. Entonces, dejar que los derechos humanos queden en manos de una facción forma parte, digamos, de problemas posibles. Bueno, eso entre algunos otros comentarios que uno quiere hacer. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. Yo también voy a hacer algunas reflexiones muy rápidas y un poco desordenadas. Por supuesto que el tema que hoy nos convoca acá es estrictamente la vinculación que tiene la cuestión de las violaciones masivas sobre derechos humanos con la democracia argentina. Ese es el punto, sobre todo por el valor constitutivo que tuvo esto.
Cosas aisladas. Bueno, el consenso no es unanimidad, obviamente. Es un sentimiento generalizado y extendido. Y a mí me parece que el consenso existe. Es imposible sino explicar que la totalidad de las fuerzas políticas, bueno, hayan concurrido a firmar infinidad de declaraciones, desde la derogación de las leyes, la anulación. Las mismas declaraciones respecto de la vigencia de los juicios fueron firmadas, repito, el conjunto de las fuerzas políticas. El caso del 2x1, que es extraordinario. Yo no conozco caso que 24 horas se dicte una ley en el Congreso por unanimidad. Digo unanimidad porque hubo la sola excepción del diputado de Salta, que tiene alguna peculiaridad. Pero todo el resto del Parlamento lo votó en 24 horas. O las manifestaciones públicas, sí, obviamente, sin micro, sin nada. Es decir, si esto no es un consenso muy fuerte y sólido, yo creo que no cabe otro mejor ejemplo. La cuestión que dijo Marta del acceso a la información, claro, si hubiera habido acceso a la información en la dictadura no hubiera habido desaparecido, ojalá hubiera habido. Pero sí, el acceso a la información hoy tiene que ser, y esto se conecta con la búsqueda de la verdad, ¿no? Lo dijeron muchos y claro, yo también creo que hay una tensión fuerte entre verdad y justicia, ¿no? Creo que es importante la búsqueda de la verdad y esto tiene que ver obviamente con la búsqueda de esclarecimiento del pasado. Yo estoy de acuerdo con lo que dijeron respecto, lo dijo Tito, esto muy bien. Claro que no está cerrada la violencia en los 70. Claro que tenemos este problema y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Y esto supone, como también dijeron otros, un abordaje objetivo e integral de la historia, sin condicionamientos, sin prejuicios, y bajo la óptica de los derechos humanos. Pero esto es una cuestión recurrente que tenemos siempre, y yo creo que tenemos que llegar a buscar la manera de resolverla. Bueno, ¿por qué Alfonsín no juzgó a los jóvenes? Porque estaban muertos, porque en realidad los militares los mataron a todos. Esa fue, en lugar de enjuiciar, obviamente, estos hechos, los mataron, los desaparecieron. Yo tampoco creo que el 40% votó la amnistía, porque otra de las características que tuvo el régimen militar es la clandestinidad. Y yo creo que cuando se recuperó la democracia había mucha falta de conocimiento sobre las modalidades, la extensión, las características que había tenido la represión, hasta del propio Alfonsín, porque las propias 3 niveles de responsabilidad de Alfonsín denotan que no conocía cómo funcionaba todo el sistema, porque él habla de los excesos, no eran excesos, todas las órdenes eran criminales, ¿no? La pregunta es cuestión de la UCR, por supuesto, había de todo tipo de opiniones en la Unión Cívica Radical y yo creo que muchos estaban asustados por las decisiones de Alfonsín, pero tampoco ahí hubo fisuras. En ese caso, el presidente acá marcó el rumbo. Y para terminar, me parece muchos lo dijeron, también mis compañeros también de mesa, el futuro es volver a resensibilizar la cuestión de los derechos humanos. Nacimos a la democracia con la cuestión de los derechos humanos y tenemos que enfatizar la protección de los derechos humanos para el futuro. Tenemos la deuda pendiente de las violaciones masivas, de qué pasó con esta violencia, pero no se agota obviamente la problemática de los derechos humanos en esto, ¿no? Y la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de construir una cultura democrática sobre la base de la garantía y los respetos del derecho, me parece que es nuestro norte y yo también quisiera que el gobierno pusiera mucho énfasis en esta materia. Yo, muy breve, yo creo que el tema del consenso que vuelve y vuelve no es casual que vuelva, me parece que es la clave de esta conversación, porque es la pregunta acerca de qué pensamos verdaderamente sobre las cosas y cuántos pensamos sobre determinadas cosas. Y yo creo que la respuesta de Tito es quizás la más útil. El consenso es un hecho de la política que se produce y que deja de ser producido en algún momento. Y yo soy mucho más escéptico que mis compañeros de mesa respecto de la dureza y de la vigencia de aquel consenso. Yo creo, voy a usar una analogía, pero hasta hace 5 años
la comunidad política española tenía una confianza en la vigencia del pacto constitucional de salida de dictadura que no permitía suponer el estado en el que está la sociedad española hoy. Lo que quiero decir con eso es, los consensos políticos deben ser reconstruidos permanentemente, y yo creo que nosotros cristalizamos el consenso de los derechos humanos en el consenso de los derechos humanos de la salida de la dictadura en relación con determinado tipo de violaciones de los derechos humanos, en relación con determinado tipo de perpetradores, en relación con determinado tipo de víctimas, y dejamos de hacer que eso produzca un sentido político. Por eso yo insistía, digo, no hubo una política de los derechos humanos, hubo hechos vinculados con, pero lo que no hubo nunca fue la actualización de un pacto que debe ser presente de la sociedad y no parte del pasado fundacional. Creo que la fuerza como fundante fue a la vez la debilidad, porque nos impidió reimaginar durante 40 años algo diferente en relación con nuestra propia historia y con nuestro propio proyecto de futuro como sociedad. Creo que no me parece que sea gratuito que ese pacto se estructure sobre un adverbio de tiempo en relación con el pasado. Es nunca más, no es alguna otra cosa. Nunca pudo enunciar un proyecto común que no fuera el del rechazo de algo. Y si ese es el pacto fundante de la democracia tiene un problema. Y creo que lo tiene. Y creo que lo tiene y que no lo va a resolver si lo que queremos es renovar aquel pacto sin pensar qué es ese pacto hoy. Pero bueno. Muchas gracias a los tres y a todos los que participaron.